Desde el corazón de la comuna histórica de Maipú, transmite Radio Pajaritos FM. Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles y bienvenidos a las entrevistas de Avenida Pajaritos en esta nueva mañana a través de Pajaritos FM. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el país y para todo lo que son los planteamientos de las políticas públicas en los próximos años. Nos referimos al censo 2024. Y para ello tenemos en este hoy día la presencia nuevamente del Ceremi Metropolitano de Economía, Fomento y Turismo, don Cristian Rodríguez Binfa, a quien saludamos y le damos nuevamente la bienvenida a este programa aquí en Pajaritos FM. Buenos días, Ceremi, gusto en saludarle. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente que nos da vuestra radio, Radio Pajarito, que tiene una importante audiencia ahí en la comuna, en varias comunas ahí, partiendo por Maipú. Así que muchas gracias y un agrado estar contigo respondiendo preguntas que le interesan a tu audiencia. Así que vámonos. Ceremi, durante el mes de marzo ya comenzó lo que es el famoso Censo de Población y Vivienda 2024, el que se va a prolongar aproximadamente cerca de 3 meses para recopilar toda la información de cuántos somos, de dónde venimos, qué necesitamos, qué nos está faltando, todo esto para implementar las nuevas políticas públicas del gobierno en los próximos años. Em, ¿Cómo va este proceso? Bueno, el proceso, Mauricio, ha venido avanzando desde el 9 de marzo, que partió y dura hasta el 30 de junio, son 3 meses de censo. Ha venido avanzando de acuerdo a lo planificado, ¿ya? Y ha tenido un avance importante. El nivel de respuesta, por lo que hemos tenido información, ha sido bastante buena. Así que, lejos de todas estas noticias falsas o fake news que se llama ahora, ocupando el anglicismo, el censo, la gente entiende que el censo es muy importante. Es muy importante para la calidad de vida de los chilenos y todos los extranjeros o no nacionales que viven en nuestro país. Así que es relevante para todo lo que tiene que ver la definición de políticas públicas y la focalización del gasto, el gasto pertinente, que de alguna manera es lo que hace que el censo tenga validez. Cada 10 años tenemos un censo, los países así se han comprometido, hay países que puede ser menos, puede ser más, pero hay un periodo en que tiene que ver con la movilidad o la variación de la población. Y cada 10 años más o menos es un tiempo más que prudente para poder medir no solamente cuántos somos, sino que también estructuralmente cómo está compuesto el grupo humano, es decir, de qué edades somos, de qué género somos, de qué sexo, qué nivel de discapacidad puede haber existente, los niveles educacionales que la población ha ido adquiriendo en promedio, técnico, profesional o no estudios, y actividades de carácter económica que se desarrollan si trabaja o no trabaja. Por tanto, es un censo de personas, ya que tiene que ver con los grupos familiares, y un censo de vivienda. Y en vivienda tiene que ver con el nivel de hacinamiento que puede existir en una determinada vivienda, la calidad de la construcción de la vivienda, que es muy importante para poder estructurar políticas públicas en materia de vivienda. Así que cada 10 años es más que necesario hacerlo. Claro, efectivamente, en los últimos periodos han habido censos errados de alguna manera o fallidos y que hubo que hacer un censo abreviado para poder corregir eso, y eso de alguna manera cambió la tradición histórica que nuestro país venía haciendo, que cada 10 años era un proyecto país, y es un proyecto país el que estamos hoy día acometidos de poder sacar esta información, que es muy relevante y se está haciendo hoy día en terreno de acuerdo a los programas. A esta hora de la mañana estamos conversando con el Ceremi Metropolitano de Economía, Fomento y Turismo, don Cristian Rodríguez BIMF. Ceremi, ¿cuándo ya van a estar disponibles los datos de este censo 2024 para aplicarlos en las políticas públicas del gobierno? Bueno, yo creo que ya a partir del proceso 2025, de la formulación presupuestaria, ya podemos tener datos muy clave en que haya necesario, si hay cambios muy brutales, cambios muy bruscos en determinados aspectos, ya se puede hacer para el proceso presupuestario 2025, y todo lo que conlleva la conformación de ciertos programas sociales enfocados a partir de los hallazgos que el censo nos entrega. Por tanto, eso es muy rápido. Ahora, el procesamiento de la información estadística es un procesamiento
procesamiento de carácter, yo te diría, permanente. Primero van a sacar los primeros datos muy generales, gruesos, sexo, cantidad de personas de determinada edad, por estamento etario, por sexo, como señalaba, grupos familiares, niveles de discapacidad. Son datos muy agregados que se pueden sacar muy rápidamente, pero el censo es muy rico en mucha otra información y que hay un permanente trabajo por parte del Instituto Nacional de Estadística ir desglosando, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel territorial, a nivel de comuna, a nivel incluso de cuadras dentro de los barrios. Información muy rica, muy importante y un procesamiento de carácter permanente. El censo que anteriormente pasó todavía se sigue trabajando, se sigue dando información y además esas bases de datos están disponibles muchas veces para los privados que quieran trabajar para poder hacer cruces y entregar información relevante, obviamente que no involucra todo lo que tiene que ver con los datos personales de las personas. ¿Mm? Una de las preguntas que me llamó profundamente la atención durante este censo, Seremi, es que le preguntaran a usted dónde vivía en tal fecha. Eso significa que es para ver los movimientos migratorios que hay dentro del país, incluso de los propios ciudadanos. Es una realidad sobreviniente que nos ha llegado no solamente a Chile, Mauricio, sino que en general a todos los países, las fuerzas de migración que vienen por diferentes motivos, políticos, económicos, por diferentes condiciones, incluso también por situaciones de carácter bélica que ocurren no acá en el continente, pero sí en otras partes. Por tanto, es una variable que hay que considerar y de alguna manera también para poder tener políticas públicas para aquellos sectores también que están avecindados aquí en nuestro país. Seremi, he estado viendo de que hay una gran cantidad de personas, cerca de 24.000 personas las que están saliendo a las calles a realizar este censo 2024. Esos Y son parte de la información de los cambios que estamos haciendo. Así que pregúntame. La otra pregunta, Seremi, ¿cómo lo va a hacer el ciudadano, la persona, si tiene que salir por diferentes motivos no está en la casa y pasa el censista, no está? Por ejemplo, ya salió porque tuvo que ir al supermercado, alguna urgencia de salud, tuvo que ir a algún centro asistencial, o bien andar en el supermercado. ¿Cómo lo hace eso? ¿Va a tener que ir el ciudadano a rendir datos a alguna parte o lo puede hacer de forma electrónica? ¿Cómo va a ser ese proceso? Sí, Mauricio. Vamos por lo primero. Hoy día el censo dura 3 meses, como señalábamos al inicio, y el censo ya no lo hacen los funcionarios públicos como antiguamente lo hacíamos, que durante un día separaban las actividades, normalmente el fin de semana, día domingo, en que se volcaban todos los funcionarios públicos a nivel nacional y levantaban la información previa capacitación. Eso ya no es así. El censo hoy día es bastante más profesionalizado y técnico. Se han contratado 24.000 censistas que han sido reclutados con una serie de características. La gran mayoría de ellos, yo diría que más del 60% son profesionales o técnicos con una formación académica adecuada. Normalmente está más o menos equilibrado entre hombres y mujeres. Y han sido capacitados respecto a la aplicabilidad de cómo se aplica este cuestionario, que son 50 preguntas. Una parte tiene que ver con el grupo de personas, el grupo familiar o las personas que viven en ese hogar, y otro conjunto de preguntas tienen que ver con la vivienda, específicamente la materialidad, la cantidad de baños que tenga, la cantidad de cocinas que tenga, ¿ya? Eso es la primera tema. Y son 24.000 personas que están absolutamente acreditadas, formalizadas, desde el punto de vista de su capacidad de poder saber y enfrentar determinadas situaciones para poder llegar a cabo y sacar la información o extraer la información que requiere. Las personas están identificadas con una especie de uniforme, con una chaquetilla azul que dice censista o censo 2024. Llevan una credencial muy grande al pecho, colgada del cuello, que ahí aparece la fotografía del censista y además lleva un código QR que usted con el teléfono se acerca y aparece en ese código QR. En su celular va a aparecer el nombre que debe coincidir con el nombre que está en la tarjeta, en la cédula de identidad de la persona y la fotografía. Esos son los elementos de resguardos que el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, ha tomado, ¿ya? Por tanto, usted los va a identificar, lleva una mochila también con un logo que dice censo, donde guardan sus materiales, y andan a diferencia de los censos anteriores, que uno tenía que llevar la planilla manuscrita, hoy día ya no existe la planilla, existe un celular o un dispositivo móvil que se responde inmediatamente en ese dispositivo, que son una especie de celulares
electrónicos y que están georreferenciados. Por tanto, el Instituto Nacional de Estadística sabe, o la Administración del Censo sabe perfectamente en qué lugar está cada uno de los 24.000 censistas, porque está georreferenciado. Y eso da mayor seguridad también, tanto para el censista, que también ha habido situaciones complejas, como también para las personas que están respondiendo. ¿Ya? Esos son los niveles de seguridad que se han implementado para poder extraer estas 50 preguntas. Ahora, respecto a lo que usted me preguntaba como segunda consulta, eh, el censista va a pasar una vez, ¿ya? Tiene que haber una persona a lo menos de 18 años que pueda responder, y no es necesario que esté todo el grupo familiar o todo el grupo de personas que viven en ese hogar. Solamente una sola persona que tenga la capacidad de información o tenga toda la información respecto de la vivienda, que son preguntas elementales, cantidad de habitaciones, cantidad de baños, en fin, y respecto a las personas, las edades que tienen, el nivel educativo que han alcanzado, si trabajan o no trabajan, y la relación entre ellos, si es un grupo familiar. Con que esté esa persona mayor de 18 años puede responder fácilmente las preguntas vinculadas al censo. Si la persona o en esa vivienda no hay nadie, nadie responde la primera vez que pase, bueno, el censista va a pasar por segunda vez. Y si en esa segunda vez tampoco hay respuesta positiva, de que no hay apertura en el departamento o en la vivienda, se le va a dejar una especie de código a través de una carta con el nombre o la dirección de la propiedad o de la vivienda, con un código y unas instrucciones para que la persona mayor de 18 años pueda responder vía internet en el Instituto Nacional de Estadística, o el mismo cuestionario lo va a responder en forma virtual. ¿Ya? Esas son las etapas en que se va a ir cumpliendo. Primera vez pasa, segunda vez pasa, si esa segunda vez no hay nadie, se le deja este documento en la cual la persona puede hacerlo vía internet en el plazo que estime, en el plazo correspondiente. Perfecto. Seremi, respecto a la confidencialidad de los datos, ¿esto es para estar resguardado por ley o solamente se va en la buena fe del, del censor? No, todos los datos son absolutamente, están bajo el secreto estadístico, que es una ley que nos rige, que de mucho tiempo, y por tanto son todos protegidos los datos personales que se van a entregar, que son bien pocos, porque son el nombre, el apellido, y, bueno, la dirección obviamente. Todos esos datos están protegidos por ley. Y además también los censistas tienen también una cláusula de confidencialidad de la información que ellos están extrayendo a través de este dispositivo. Así que todo eso está protegido por ley, como siempre ha ocurrido en todos los censos de la historia de nuestro país. Por tanto, aquí no hay nada nuevo, Mauricio. Se han puesto los resguardos para de alguna manera enfrentar las contingencias que hoy día puede enfrentar el censista, dada la situación media compleja que hay en algunas localidades, pero básicamente el secreto estadístico está protegido por ley a la pregunta suya. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el Ceremi de Economía, Fomento y Turismo, don Cristian Rodríguez Binf, sobre este censo 2024 de población y vivienda. ¿Cómo es de vivienda, Ceremi? Se supone que ya al finalizar y hacer la tabulación correspondiente de los datos el INE, ya vamos a saber o el gobierno va a saber acerca de cuántos son realmente y efectivamente el déficit habitacional, a pesar de que hay una estimación, se va a saber los datos precisos de cuántas viviendas se necesitan para los residentes del país en ese momento, cuando ya los datos duros estén a la vista, para tener. Claro, el déficit habitacional está ya estimado a nivel grueso, son 500.000 viviendas las que se requieren. El gobierno ha comprometido en el periodo del presidente Boris de generar 250, o sea, llegar al 50% del déficit que está proyectado, porque es lo que realmente en 4 años se puede lograr hacer siendo bien responsable. Ya todavía va a quedar un déficit. Y el censo va a entregar información más bien cualitativa, ya. Respecto a las necesidades que hay y vinculado a las localidades, ¿ya? A las localidades específicamente. Yo le puedo leer algunas preguntas aquí. Por ejemplo, ¿cuál es el material de la construcción predominante de una casa? Normalmente las viviendas pueden tener ampliaciones, pero lo predominante, es decir, el núcleo original,
¿Es de ladrillo? ¿Es de construcción ligera? Preguntas como esa. ¿Cuántas habitaciones o piezas de esta vivienda se usan exclusivamente como dormitorio? O sea, ahí uno puede, a través del grupo humano que vive ahí, que son las preguntas a las personas, al grupo humano, se puede vincular si hay hacinamiento o no hay hacinamiento, por la cantidad de viviendas, perdón, de habitaciones, ¿ya? Por ejemplo, el agua que usa esta vivienda proviene principalmente de la red pública, pozo, camión aljibe, etcétera. Ahí estamos viendo todo el tema de la escasez hídrica, el cambio climático, nos va a generar información muy, muy importante, qué nivel de población está hoy día ocupando los camiones aljibe para proveerse de agua, por ejemplo, ¿ya? El servicio higiénico principal de esta vivienda está adentro o fuera conectado al pozo. Hay otra información también que tiene que ver con la red sanitaria. Entonces, hay mucha, mucha, mucha información, pero muy cualitativa, que se requiere para poder decir, bueno, cuánto es la proyección en cantidad de red que necesitamos implementar para todo el tema alcantarilla, el agua potable, en fin, todo eso está vinculado a lo que tiene que ver con las preguntas de la vivienda. Seremi, una vez que se tenga la densidad de población de un territorio determinado, ¿se van a saber ahí las necesidades de ese sector? Por ejemplo, falta de escuelas, jardines infantiles, CEFAM, comisarías, bancos, plazas. Una vez que se tengan esos datos, ya se va a poder elaborar lo que que necesita ese territorio en particular. Se hace para eso, para ir determinando los per cápitas por el área de salud, para decir cuánta gente vive en una determinada comuna o territorio, y con base a eso se asigna el presupuesto per cápita para todo lo que tiene que ver con la salud primaria, por ejemplo. Y si hacen falta más consultorios, si hacen falta más también retenes de policía, todo lo que tiene que ver con seguridad. Efectivamente, esa información es clave para poder entregar políticas y ver las necesidades y las brechas que están ocurriendo en el ámbito de la salud y también en el ámbito de la educación, porque si hay la cantidad de niños en etapa escolar que viven en determinado territorio y si eso se compara con la oferta educacional que existe en ese territorio, evidentemente uno inmediatamente se da cuenta que ahí hace falta más escuelas, más jardines infantiles o más liceos. A esta hora estamos conversando con Cristian Rodríguez Pim, Seremi de Economía, Fomento y Turismo, sobre el censo 2024. Y referente a eso, queríamos preguntar, ¿a qué cantidad exacta, más o menos, llega el censo? Porque nos suponemos de que no llega a un 100%, sino que un 97, un 98% más o menos. Eh, ¿Ustedes tienen una estimación de qué cantidad, a qué porcentaje alcanza el censo de la población? Bueno, Seguramente. el censo por sí mismo debiera ser el 100%. Esa es la estimación de un censo ideal, que llegase al 100% de la población. Por algo se denomina censo. Claro, efectivamente hay coyunturas en que no es posible llegar al 100%, pero se acerca mucho a más del 90% de la población. Y es muy importante ahí vincular la pregunta respecto a estos 3 meses de terreno. Por algo son 3 meses, porque también se piensa llegar a mayor cobertura, porque hay mayor niveles de posibilidades de ir y recorrer y volver a ir a esa vivienda. Entonces, los indicadores de cobertura, por llamarlo así, del censo van a ser bastante mayores que los que habían anteriormente. Durante este censo también se censa, valga la redundancia, a la gente que está recluida, a la gente que está en los hospitales, a la gente que vive en situación de calle, o es un poco complejo este último punto. Bueno, las personas que están recluidas hoy día, que es la población penal, tiene su propio censo, porque evidentemente ellos residen permanentemente ahí y se censa en los recintos penales. Lo mismo en los hospitales, pero segregándolo a aquellas personas que están de larga estadía, ya sea por afecciones, enfermedades o otro tipo, se censan obviamente en el hospital. ¿Y la gente en situación de calle también la censan? La gente en situación de calle también. Pero ahí está complejo el tema porque no hay una vivienda específicamente. Ahí hay otra metodología para poder censar. Aparte de este censo, me parece que también hay otro censo de silvo agropecuario para ver la cantidad de terreno que está eh, cultivado o que se dedica a otras labores silvoagrícolas. Sí, el Ministerio de Agricultura lo hace cada permanentemente para conocer ahí la cantidad
metros cuadrados productivos que hoy día tiene, y cuando hablamos de productivo, cuántos de esas hectáreas productivas tienen acceso al agua, no acceso al agua. Y es muy importante también para poder proyectar todo lo que se requiere vinculado a la cantidad de población que existe en el país, cuántas son las hectáreas necesarias mínimas para poder asegurar el alimento, es decir, la seguridad alimentaria que hoy día se denomina, y por lo tanto, usted bien sabe, Mauricio, que las ciudades se están comiendo mucho de los territorios que son de cultivo. Y ahí tenemos un grave problema en que la ciudad se empieza a expandir y está ocupando suelos fértiles, suelos con acceso a agua, y que se está cambiando el uso de esos suelos para vivienda y se está afectando la soberanía alimentaria que se llama, y finalmente tenemos que importar muchos los alimentos que podríamos perfectamente producir en el país, y eso está ocurriendo. Y hay una política pública que plantea la soberanía alimentaria y la reconversión de ciertos terrenos, los límites de la expansión de las ciudades, tiene que ver con eso, con el censo que usted me plantea que hace el Ministerio de Agricultura. Bueno, y usted bien lo sabe, Seremi, cuando éramos chicos, Santiago llegaba hasta General Velázquez, de ahí para acá era Chuchunco, eran nada más que eh, chacras, donde se plantaban lechuga, repollo y un montón de otras especies eh, y artículos agrícolas, todo lo que es Maipú, lo que era Barranca, lo que era Melipilla, todo lo que era Padre Hurtado, todo eran chacras y que después, poco a poco, debido a la planificación o a la mala planificación de todos los gobiernos, porque no había una planificación y todavía no lo hay, una planificación de Estado, se construyeron viviendas, pero en vez de construir hacia el lado, se construyeron hacia arriba. Eso es lo que pasa en Estación Central, que hoy tenemos una cantidad increíble de densidad de población y donde la gente y todos los departamentos son tan chicos y tan altos que la gente tiene que dormir parado porque son menos de 25 metros cuadrados. Lo de Estación Central no es imitable, por otro, ojalá no sea imitable, porque la verdad que el nivel de densidad poblacional y las condiciones que se generaron ahí, que son lamentables, por responsabilidad de anteriores alcaldes, la verdad que es bien lamentable lo que hay ahí. Por tanto, ojalá no sea algo comparable que pueda hacerse en otras comunas, porque ahí es bien muy compleja la situación, la alta densidad que hay para una comuna que no tiene la capacidad para poder albergar a nivel de servicios educacionales, sanitarios, en fin. Entonces ahí eso no es un buen ejemplo, yo creo que es un mal ejemplo de lo que no debe hacer una ciudad en definitiva. Conversábamos el otro día con el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz Vallejos, y nos decía que las estadísticas dicen que son 200.000 habitantes. Pero él me decía, yo no creo que seamos 200.000 habitantes, yo creo que somos más, mucho más. Pero ahora vamos a saber, cuando termine este censo, cuántos son los habitantes realmente que se viven en Estación Central. Seremi, queremos agradecer su presencia en esta mañana acá en Pajaritos FM, en el programa de Avenida Pajaritos, para informarnos más detalles y en extenso sobre lo que es el censo de vivienda, de población y vivienda 2024 y que nos va a servir a todos los chilenos más adelante para tener una mejor planificación de políticas públicas en nuestro país. Le vamos a dejar los últimos minutos para que usted, si nos escapó alguna pregunta o algo usted que quería recalcar, para que usted así lo precise. Bueno, muchas gracias, Mauricio. No, señalar nomás que el censo es el instrumento que tienen los estados modernos, eficientes, desde el punto de vista para poder no solamente saber cuántos somos, sino que también cómo estamos constituidos, los grupos humanos, las edades que tenemos, las discapacidades que eventualmente podamos tener, el nivel de escolaridad, el nivel de preparación que tenemos, esto cómo impacta en el sexo femenino, en el sexo masculino, porque desde ahí se generan políticas públicas en materia educativa, en materia de salud, en materia de discapacidad, si es que las hay, ¿ya? Y también en materia de lo que tiene que ver las políticas de fomento al trabajo, al tema laboral. Hay mucha información muy rica, muy relevante que genera el censo y que de eso se traduce posteriormente por parte del Estado y los ministerios respectivos para poder generar programas de acción para cubrir esas brechas y esas necesidades. Por tanto, abramos la puerta al censo. El censo es
gran esfuerzo país que se hace cada 10 años. Este no es un censo, es un censo diferente cómo se va efectivamente a aplicar, pero del punto de vista general del objetivo del censo es exactamente el mismo que ha venido durante toda la historia republicana de nuestro país y tenemos una de las mejores estadísticas, yo diría, a nivel latinoamericano y por tanto eso no debería de fallar ahora en este momento. Por tanto, abramos la puerta al censo. Sin miedo, sin temor, así, ¿no? Sin miedo. Los censistas no es necesario que entre a la vivienda, por si acaso. El censista está preparado para recibir la información fuera de la vivienda y que le entregue toda la información. Por tanto, no es necesario que ingresen a la vivienda. Quisiéramos agradecer la presencia nuevamente en Pajaritos FM de don Cristian Rodríguez Binf, Seremi de Economía, Fomento y Turismo, para que nos hablara acerca de este tema tan interesante como es el censo. Y también esperamos pronto tenerlos acá para hablar acerca de todo lo que son los proyectos FOSIS, el proyecto Plan Abeja, Pan Semilla y un montón de otros proyectos que se pueden acceder para hacerlo así. Vamos a invitar a nuestra directora metropolitana del FOSIS para que pueda usted entrevistarla y tener información de primera mano de los programas tan importantes que tiene ese organismo. Seremi, ¿y cómo le fue con los encuentros con las pymes? ¿Cómo fue ese resultado, ese encuentro con estas microempresarios? Bueno, siempre bien, porque ahí hay parte del compromiso que tenemos como gobierno es entregar mayor nivel de recursos y no solamente recursos, sino que apoyo al desarrollo de las pymes para emparejar la cancha. Usted sabe que la alta concentración que hoy día tenemos de las medianas y perdón, de las grandes empresas concentran casi más del 80% de las ventas, ¿ya? Y las empresas son casi el 15% nomás. Entonces ahí hay una cancha completamente dispareja que estamos como gobierno tratando de emparejarla para darle mayores posibilidades a las pymes, para que se puedan desarrollar, para que puedan de alguna manera tener niveles de madurez mejor y puedan acceder a cuotas de mercado aún mayores. Sí, y terminar con esa distorsión de que las empresas grandes le compran a la chica, pero le pagan a 30, 60 y 90 días. Bueno, hay varias normativas ahí que estamos trabajando, que algunas que ya están listas ya, que es el pago a 30 días, y estamos mejorando esa ley que hoy día está vigente, pero que hoy inaplicable, y le estamos incorporando ahí un nuevo mecanismo ahí para que sea efectivamente que paguen a 30 días las grandes empresas. Y el Estado también. Sí, efectivamente, y el Estado también. Queremos agradecer la presencia esta mañana del Seremi de Economía, Fomento y Turismo, don Cristian Rodríguez Binf, por habernos explicado este tema tan interesante que es el Censo de Población y Vivienda 2024. Nosotros agradecerles a todos ustedes la presencia y nos volveremos a encontrar próximamente en una nueva entrevista a través de Pajaritos FM en su programa Avenida Pajaritos. Hasta entonces. Desde el corazón de la comuna histórica de Maipú, transmite Radio Pajaritos FM